Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, los saludamos nuevamente aquí hoy martes 3 de octubre. A todos los que nos acompañan ya en el programa, los invitamos a que compartan el link. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con la jornada del 27 de septiembre. Vamos a intercambiar algunas opiniones con los compañeros aquí de la mesa de trabajo. Muchas gracias al equipo técnico por esa labor tan importante y tan efectiva. Bienvenidos compañeros de la mesa. Buenas noches, compañera Adela. Buenas noches, compañeros de mesa, compañeros del equipo técnico y a todos nuestros seguidores, bienvenidos. Buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Adela. Saludo a los compañeros del equipo técnico y muy buenas noches a los compañeros que ya nos acompañan en esta nueva emisión. Saludamos entonces aquí a Álvaro, también saludamos a Karen, a Francisco, a José Fabio, a Jairo, a Plinio que nos saluda desde Brasil, a María Elena, a Rodrigo Giraldo, que ya nos están acompañando y otros compañeros que están ahí presentes. Hoy vamos a trabajar lo que les comentaba ahora, ese tema tan importante que tiene que ver con analizar lo que pasó el pasado 27 de septiembre en Colombia. Bienvenidos. El 27 de septiembre en Colombia, decenas de miles salieron a marchar por las principales calles del centro de las ciudades. Es importante analizar el sentir de dichas movilizaciones para adoptar la táctica correcta por parte de los revolucionarios. Igualmente, es importante analizar la táctica propuesta por el presidente Petro en su discurso de ese día. Bienvenidos a nuestra emisión 118 de Vanguardia Obrera. Bueno, todos sabemos, conocimos de alguna manera por los medios de comunicación o porque estuvimos presentes en alguna de las jornadas que se desarrolló el pasado 27 de septiembre, cuando se hizo una convocatoria nacional desde diversos entes, sobre todo desde la presidencia de la República de Gustavo Petro, y en acuerdo con las organizaciones políticas afectas al gobierno y también participando pues a través de las direcciones de las centrales obreras, se notó pues que hubo una campaña, un esfuerzo especial por llenar las plazas y por sacar una gran cantidad de gente pues a las calles para brindar o para manifestar algunos pues el respaldo al gobierno. También se levantaron banderas pues de la defensa de las reformas que se están impulsando desde allí, y muchos otros sectores que salieron por otros motivos diversos, pero el hecho real fue que fue una demostración de una gran cantidad de personas en las calles, de un gran descontento que hay a nivel general en Colombia, y sobre eso vamos a intercambiar ideas ahorita con los compañeros porque nos interesa hacer un buen análisis de los diversos aspectos que podemos mirar, y sobre todo porque lo que se está presentando es que empieza a haber pues distintas convocatorias tanto a favor como en contra del gobierno. Sabemos por ejemplo que ya para el 18 de octubre están convocando nuevamente los opositores al gobierno de Petro, encabezados por los reservistas, una marcha, y también hay una jornada convocada para el 10 de octubre, marcha del movimiento estudiantil. Entonces es importante que le hagamos un seguimiento y vamos entonces a iniciar ya sin más preámbulos pues
sobre el análisis de lo que vimos, de lo que pasó en esa jornada del 27 de septiembre. Bienvenido, compañero José. Bueno, aunque la prensa prepagada dice que la manifestación en Bogotá fue costeada con dineros del gobierno, lo cierto es que en las calles se vieron miles de personas manifestándose por convicción. Y aunque las manifestaciones fueron convocadas para apoyar al gobierno y sus reformas, y en general cumplieron ese cometido, sirvieron también para exigir el cumplimiento de las promesas del presidente Petro en campaña. Hubo rechazo a las masacres y a la guerra contra el pueblo, se exigió el desmonte efectivo del ESMAD y del paramilitarismo, se denunció la matanza a los desmovilizados, se rechazó la militarización de la isla Gorgona, que es el acuerdo que tiene el gobierno con Estados Unidos. Los sectores campesinos reclamaron la reforma agraria integral ya. En otras partes, por ejemplo en Manizales, los desechados y la gente que está viviendo pues en terrenos que han recuperado desde el 2021 exigen solución de vivienda inmediata, e igualmente el trámite inmediato de las reformas que cursan en el Congreso. Se puede decir que de conjunto el contenido fundamental de las manifestaciones fue de rechazo a la reacción, de respaldo al presidente, pero también de exigencia a que se dé solución a los problemas del pueblo. Para mí es claro que la masiva participación de obreros y campesinos y otros sectores populares obedece a la inconformidad creciente del pueblo trabajador frente a la angustiosa situación que se ha agravado después del levantamiento popular en el 2021. Y es un hecho porque hasta ahora no ha sido resuelto ninguno de los problemas que la originaron. Es decir, la crisis social, el problema de la salud, todos los problemas siguen sin solución. Por otro lado, para el conjunto pues, de las masas populares va siendo cada vez más evidente que de los parlanchines en el Congreso no pueden esperar nada y que esa institución podrida no les sirve. Que se han encargado de obstaculizar cualquier iniciativa que beneficie al pueblo, y por ello las manifestaciones pues apoyan pues al presidente, aunque también una gran parte de las masas cree que Petro le está cediendo mucho a los reaccionarios a cambio de nada. Un compañero me lo expresó de la siguiente manera en la manifestación, y disculpen la palabrota, pero lo digo textualmente. Dijo: Petro ha tratado de hacer acuerdos con esa gente de los monopolios y el uribismo. Les ha cedido mucho, pero esos hijueputas ni así están conformes y quieren tumbarlo. Por eso hay que salir a rechazar el golpe y a presionar la aprobación de las reformas, así sean recortadas. Eso me lo dijo textualmente uno de los compañeros en la manifestación. El otro fenómeno que se puede advertir es que el grueso de la clase obrera y la mayoría de la juventud que votó por Petro no salió a las manifestaciones. Es decir, el apoyo al gobierno proviene ahora de una parte pues del movimiento campesino indígena, y de la otra de la burocracia sindical de las centrales, o sea, del antiguo CNP desprestigiado y aislado en el levantamiento del 2021, y sobre el cual existe una gran desconfianza en todo el conjunto pues de las masas populares. Esto indica además que muchos compañeros que votaron por Petro ya se decepcionaron de las concesiones
que Petro mismo le ha hecho a los explotadores y a la reacción a cambio de nada. Y se han radicalizado. Esto es innegable, como sucedió pues recientemente en el evento de los estudiantes en Medellín, que a la final plantean exigencias y plantean las demandas concretas. No están conformes incluso con el recorte que ya le hicieron a la ley, a la reforma a la ley 30. De hecho, son muchos los sectores que se mantienen en pie de lucha ante la inoperancia y la falta de resultados del gobierno. Este es pues el análisis que yo hago de la participación pues en las manifestaciones, del descontento pues que crece, y es un síntoma, en mi opinión, muy bueno. Perfecto. Podemos decir entonces, José, que hubo pues reconocer que sí fue masiva, que es una de las de los asuntos pues, que hay que dejar claros, ¿no? Sí, o sea, hubo gran cantidad de gente que salió a las calles, pero entonces la idea es que salieron no tanto a apoyar al gobierno, a apoyar las reformas, sino simplemente como una forma de manifestarse, como el único espacio que encuentran. ¿Es algo así? Son las dos cosas. Es decir, es ante los embates pues de la reacción ante la inoperancia del Congreso, que ya la gente está hastiada pues de esa mamadera de gallo. Salen respaldando al presidente, que habló, incluso dijo y llamó nuevamente al acuerdo y demás cosas, pero le pone a eso la fuerza pues de las masas, y las masas en ese sentido salen a respaldar al presidente y a respaldar las reformas en su gran mayoría, pero también exigiendo que se hagan las cosas, que se tramiten los asuntos, que se resuelvan los problemas, e incluso denunciando muchos de los asuntos que están que no se han resuelto y que se debían de haber resuelto. Hasta hubo en la manifestación en Bogotá una pancarta de una compañera diciendo: estoy en huelga de hambre y todo lo que queremos y exigimos es que se nos atienda por parte del presidente. Bueno, y la otra cosa que me parece, perdón que le intervenga y le pregunte de una manera un poco incisiva para dejarlo claro, la opinión suya, porque una de las ideas que ha corrido mucho es de que la cantidad de gente que participó obedeció primero al movimiento pues de la maquinaria del Estado con un montón de recursos, y además de eso relacionados con el tema de la campaña electoral. O sea, ¿cómo analiza pues usted esa opinión que hay dentro de muchos, efectivamente, algunos pues enemigos pues obviamente del gobierno, ¿sí? Pero ¿qué habrá de cierto en eso, o cómo ve pues esa situación? De lo que se vio por lo menos en Bogotá, además de la presencia pues de algunos ministros y de gente como la hija de Pizarro y Gustavo Bolívar, pues evidentemente en campaña, pero la marcha no fue de campaña política. La marcha fue de exigencia del cumplimiento pues de las reformas, de que se tramiten las reformas y de que se solucionen los problemas. Sí, incluso lo que se veía en esa manifestación de Bogotá, que se vio que fue una manifestación enorme, fue muchísima gente, es decir, se llenó la plaza de Bolívar, y seguían llenas pues las calles aledañas, y seguía subiendo gente pues por las avenidas, por la 26, por la séptima, por muchas partes. Una de las características que efectivamente manifiesta José es el hecho de la cantidad de reivindicaciones con consignas y con pancartas de la lucha, pues, de las reivindicaciones concretas, directas, pues, de los sectores de trabajadores, tanto del Estado como de empresas privadas,
y además de eso que llegaron de muchas partes de Colombia, ¿no? O sea, se concentraron, pero el contenido pues de las reivindicaciones y de las banderas efectivamente era por su lucha directa, ¿no? No era pues haciéndole campaña ni proselitismo pues en lo fundamental, aun cuando sí, había que decir que había algo de eso, pero era minoritario pues lo que se presentaba ahí, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, por acá en compañeros del Comité por el Paro General Indefinido dicen que la movilización en Cali estuvo muy ligada a la campaña electoral, incluso varios candidatos repartiendo su propaganda. Y es cierto, seguramente que la base del pueblo que se movilizó salió a exigir sus reivindicaciones y demás, como ustedes lo dicen, pero sabemos también pues que las direcciones de las centrales y pues de las diferentes organizaciones también movilizaron a esas bases, pusieron la plata, pusieron el transporte y parte de eso también porque están pues metidos en campañas electorales. Aunque esa no fue, digamos, que el sentir como tal del pueblo, pero los directamente implicados e interesados sí estuvieron pues haciendo lo propio en la movilización, no lo iban a desaprovechar tampoco. Perfecto. A propósito de eso, entonces, hay algunas opiniones y algunos saludos que quiero leerles a ustedes. Dice Miriam Janet, buenas noches de Sintra UPN. Por aquí también nos saluda Jaime Cifuentes. Rodrigo Giraldo hace un comentario, dice: compañeros, favor quisiera un análisis de lo que pasó en Filadelfia, algo parecido con lo del estallido social del 2021. Perdón. Nos saluda William García. Mateo también nos está saludando. Los compañeros de la escuela María Cano nos dicen: para todos los sindicalistas acá presentes, es muy importante que ustedes participen en este programa y que difundan el link y hagan el esfuerzo para que los demás compañeros participen. Nuestra actuación depende mucho del análisis político del país y cómo actuar frente al actual gobierno. Muy cierto pues el comentario de los compañeros de la escuela. La politización de los trabajadores sindicalizados que ellos hacen énfasis es muy importante, y efectivamente lo que comentaba ahora Adela, de la opinión de los compañeros del Comité por el Paro General respecto a que notaron que en la movilización en Cali estuvo muy ligada a la campaña electoral. Y los compañeros de María Cano dicen también: hay que aprovechar el momento para fortalecer los sindicatos sin perder la independencia de clase. Todo se debe analizar desde el punto de vista de clases. Lo que le sirva a nuestra clase lo tomamos. Y en ese sentido también es importante analizar la parte pues de lo que fue el llamado del presidente, ¿no? Que fue un discurso pues largo en la plaza de Bolívar, y que nos interesa extraer y poder comprender la esencia y los aspectos pues más importantes que hubo pues en ese discurso, en el tema por ejemplo del acuerdo nacional, de la justicia, de la movilización, ¿no? Entonces le doy la palabra pues a la compañera Adela para que nos comente cómo vio ella esa parte pues de la actividad. Sí, gracias Ricardo. Bueno, antes de empezar a intervenir respecto al discurso del presidente Petro, sí quisiera hablar un poco lo que comentaba el compañero respecto a lo que sucedió en Filadelfia. Efectivamente, el 14 de agosto pasado, un policía asesinó a un conductor negro, afrodescendiente, pues, bueno, pues estuvo detenido, no sé qué, pero la semana pasada la justicia lo absolvió. Entonces la respuesta y en general de la juventud fue pues violenta, de disturbios, de saqueos, y pues básicamente la prensa burguesa lo menciona como una noche de terror en Filadelfia. Hablan ellos de más o menos de 20 detenciones, pero nosotros sabemos cómo actúa la reacción en estos casos, y es una muestra de que el mundo está convulsionado, de que los jóvenes también están despertando y que está al frente esta juventud, y que efectivamente la brutalidad policial es rechazada y es odiada en general por el pueblo y en particular por los jóvenes, que es a quienes más atacan. Y sí, decía ahí el compañero que fue algo parecido sobre todo a lo que sucedió con los CAIs, que ya hicimos un análisis aquí en alguno de los programas, en el 9 y 10 de septiembre del 2020, que fue la respuesta pues en general de las masas frente al asesinato del abogado en el CAI de Villaluz. Pero pues no me puedo extender
más, pero sí bien importante esa noticia. Bueno, ya adentrándonos a lo que nos compete hoy y analizando el discurso del presidente, yo quisiera decir primero una cosa, y lo quiero decir porque de todos modos pueden haber incautos que por la forma del discurso puedan ser engañados. Entonces, lo primero que quiero decir es que Petro es un orador excelente y tiene un terreno ya ganado. Nosotros veníamos de 20 años de gobiernos uribistas con discursos de guerra, con discursos de títeres como Duque que sinceramente nos parecían vergonzantes, ¿no? Y pasamos de eso a escuchar un discurso que aparentemente comulga con los intereses del pueblo colombiano. En cuanto al contenido del discurso, Petro se refirió a unos puntos importantes que voy a tratar de resumir de la siguiente manera. El primero, pues, la necesidad de aprobación de las reformas que ya propuso el gobierno a la salud, la reforma laboral, pensional y la reforma educativa. Entonces hizo una defensa de esas reformas, pero ocultó que ya han sido recortadas, ¿sí? Principalmente la de la salud, y que en esencia quienes realmente tienen el poder, como él mismo lo dice, no van a permitir su aprobación porque, como ya se ha dicho en otros programas, ahí hay un interés económico detrás de ello. Y los dueños de los medios de producción, los dueños de las tierras, pues no van a bajar su cuota de ganancia por estar dando migajas a sus esclavos. Ese fue un punto del discurso. El otro punto estuvo referido a la verdad. Y aquí se refirió también a la violencia que ha vivido el país y las gestiones que ha hecho este gobierno en busca de una paz total, ¿no? Ahí arguyendo además que con el ELN se ha llegado a un punto de diálogo que jamás se había alcanzado en la historia, pero también en esta partecita del discurso se soslaya que hay otros sectores armados, que hay ejércitos privados de terratenientes y de narcotraficantes que vienen agudizando la guerra contra el pueblo en Colombia. Y las cifras mismas que expusimos hace 8 días en Vanguardia Obrera hablan de ello. Ahora bien, es cierto que con la JEP se están conociendo y se están comprobando asuntos que ya el pueblo colombiano sabía. Ya todos sabíamos de eso, o por lo menos lo intuíamos, ¿sí? Para dar un ejemplo, pues lo sucedido con los crímenes de Estado, o lo que se conoce como los falsos positivos, donde efectivamente se reconoce participación de altos mandos militares y tal, bueno, un poco de gente ahí que básicamente sí cometió crímenes de Estado, pero los poderosos que realmente estuvieron detrás de esos crímenes no son mencionados directamente y ni siquiera se considera un veredicto como culpables. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, compas, porque por estas dos cositas. Una, los verdaderos culpables de esta guerra siguen generándola, siguen desplazando, siguen apropiándose de las tierras para sus negocios, siguen atizando la guerra contra el pueblo. Y dos, porque en una sociedad jamás podrá existir paz total si se encuentra dividida en clases. Por más que se logre una u otra conquista para los desposeídos, mientras que existan explotados y oprimidos, paz no va a existir. ¿Sí? Porque básicamente unos cuantos viven del sudor, el trabajo y la vida de la mayoría explotada, ¿sí? Además de que depredan la naturaleza y si a ellos les representa ganancia, no les importa los daños irreversibles al planeta ni nada de ese discurso, no les importa en absoluto, en tanto eso les genere ganancia. Otro punto tratado en el discurso fue el asunto de la tierra, precisamente, ¿no? En esencia su discurso planteó tierra para los campesinos, ¿no? Condenó la concentración de tierra en pocas manos, diciendo que pues mientras que millones son desplazados a las grandes urbes, donde son mal mirados, donde no tienen ninguna oportunidad, entonces plantea una reforma agraria. Pero enlazando esto con lo analizado en el anterior punto, lejos de poder repartir la tierra entre los pobres del campo, lo que está sucediendo es que los grandes terratenientes, con sus ejércitos privados e incluso con la participación de las fuerzas militares del Estado, siguen desplazando comunidades, siguen adueñándose de vastas hectáreas de tierras para sus intereses económicos propios y bueno, esto lo digo, no va a acabarse ni va a cesar por un llamado, por un discurso o incluso por una muy numerosa movilización pacífica como fue la del 27 de septiembre.
Otro punto en que el presidente hizo énfasis fue en la educación, ¿no? Allí le apostó al acceso a la educación desde la primera infancia hasta la universidad y que eso era garantía pues para una sociedad pacífica y más inteligente. Entonces todos estos puntos fueron expuestos con algo que fue transversal en su discurso y fue el gran acuerdo nacional. Desde allí, desde ese punto transversal, llamó a los grandes empresarios, llamó a los terratenientes, llamó a los grupos económicos y llamó al pueblo en general a sumarse a ese acuerdo para garantizar las reformas propuestas, ¿no? Además, pues, de saludar la movilización masiva de las masas en apoyo a estas. La estrategia es movilización y verdad. Verdad y movilización. Toda la verdad que esté oculta debe aflorar para que toda la sociedad colombiana entienda qué es su país, qué pasó en su historia reciente, qué ha sucedido en la Colombia, el país de la belleza. Verdad y movilización son la estrategia. ¿Para qué? Para poner a quienes siempre han dominado a Colombia, a quienes tienen el poder económico hoy, a dialogar con el pueblo, a realizar un acuerdo, no en beneficio del que tiene ya el poder, no en beneficio del que tiene ya la riqueza, sino en beneficio del que nunca ha tenido ni poder ni riqueza y ha sido excluido o excluida en la sociedad colombiana. Queremos ese acuerdo porque es la base de la paz. La paz no es simplemente dialogar con unos señores que andan con fusil en las montañas. Eso lo hacemos, pero esa no es la paz en realidad. La paz es que la misma sociedad colombiana pueda encontrarse, pueda dialogar entre sí y pueda encontrar los destinos comunes, los bienes comunes, las acciones comunes para que Colombia sea una nación grande. Eso que llamamos lo común, hay que encontrarlo en un gran acuerdo nacional. Bueno, entonces básicamente en el discurso de Petro, pues él planteó su estrategia, ¿sí? Y digamos que mirando el panorama, el discurso es bueno, de pronto puede ser bien intencionado, pero si le quitamos el romanticismo y el apasionamiento de lo que se quiere y lo ponemos en el terreno de cómo conseguirlo, es bien cierto que este gobierno no pretende para nada transformar la sociedad. No pretende en absoluto enterrar al capitalismo imperialista. Al contrario, el llamado que hace el presidente es acomodarnos en este sistema, que está muy brutal en su etapa de descomposición, haciéndole unos arreglos para vivir sabroso, ¿no? Y de pronto algunos podrán decir, pero pues, ¿eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero pues nosotros como revolucionarios sí tenemos el deber de explicar que este asunto, lejos de favorecernos, nos hunde. Y yo les quiero exponer el por qué pensamos así. Primero, porque eso genera confianza en un sistema depredador de la naturaleza, ¿no? Que al momento ha dejado daños irreversibles, como también ya lo hemos planteado aquí varias veces, daños irreversibles en el planeta y que no van a detener. Cuando la ganancia está al mando, si vender la soga con que van a ser ahorcados ellos mismos les produce ganancia, la venden al mejor precio que les sea posible. De otro lado, es un discurso que desvía la lucha revolucionaria de las masas, ¿no? Y genera esa ilusión de que podemos vivir bien, de que si nos explotan más humanamente, o mejor dicho, si nos explotan en mejores condiciones, pues las cosas pueden estar un poco mejor. Y esto es un poco, digamos, difícil y difuso de entender, es confuso, porque los revolucionarios pues también luchamos por reformas y por mejores condiciones, claro que sí, para la clase obrera, para el pueblo en general, para las masas laboriosas. Lo que nos diferencia aquí es que nosotros luchamos por reformas para mejorar nuestras condiciones en la lucha por una sociedad distinta y no para acomodarnos en el sistema de explotación y opresión que ya no tiene nada que ofrecernos. Eso es lo que nos diferencia aquí. De otro lado, también pretende meter al pueblo en camisa de 11 balas al querer hacer acuerdos con los asesinos de las masas campesinas, de las masas trabajadoras, soñando y creyendo que de pronto los dueños de negocios como los psicotrópicos, por ejemplo, van a participar de un acuerdo para favorecer los intereses de la mayoría, por favor.
Eso es algo muy alejado de la realidad que el pueblo, en medio de la guerra reaccionaria, ha experimentado en carne propia. Eso no va a suceder, eso no va a suceder. Ellos no se van a sentar a hacer un acuerdo nacional para favorecer a sus esclavos, para favorecer a los desposeídos. Eso no va a pasar. Entonces es sembrar ilusiones también en eso. Además de que alarga el padecimiento de los desposeídos en un momento en que bajo el régimen uribista el pueblo entendió más directamente que el Estado es una máquina que favorece los intereses capitalistas. Entonces ese discurso quiere hacer ver que siendo gobierno realmente se puede terciar a favor de los intereses de las masas, y seguramente, como les digo, haya la intención en eso, y sí, pero pues eso es algo que con el mismo llamado a la movilización es contradictorio, ¿sí? Petro sabe, y es evidente que es la fuerza organizada de las masas con la que se pueden conquistar los derechos y las reivindicaciones. En definitiva, compas, el camino que propone el gobierno es el del reformismo, es el de conciliar entre clases, es el de conciliar contradicciones irreconciliables, y es un camino peligroso que puede desviar ese camino que el pueblo colombiano ya había abonado y que empezó a dar sus frutos con el estallido social. Y por más buenas intenciones, por más excelentes discursos y alocuciones presidenciales, los revolucionarios debemos estar atentos, los luchadores conscientes debemos estar atentos, debemos estar presentes en las acciones de masas, debemos estar dispuestos y listos a explicar el otro camino, el camino de la revolución, que significa acelerar, y es acelerar el fin de la explotación y la opresión a través de la violencia revolucionaria, impidiendo además que los enemigos de clase tomen fuerza, mientras que nosotros andamos embelesados con promesas de cambio y demás. No, ellos van a tomar ventaja de esto, y ya lo hemos dicho. Si se exigen reformas para los desposeídos, es con lucha y con el objetivo de mejorar nuestras condiciones de vida para arremeter con más fuerza en la organización, en la movilización y en la lucha revolucionaria de las masas. Ese es el camino correcto, compañeros, y más tarde que temprano la realidad misma va a ir reflejando esa verdad, esa de verdad, no la verdad que nos quieren imponer. No nos enfrentamos, hermanitas de la caridad, los capitalistas tienen armas, tienen recursos, cuentan con las instituciones, hasta las leyes están a su favor y tienen todos los medios para defender sus intereses, y a la menor amenaza a sus intereses económicos, ellos no van a dudar en usar todo lo que tienen, ¿sí?, para defenderlo, ¿sí? Entonces eso es lo que Petro soslaya en sus discursos, y lo que los revolucionarios debemos siempre aclarar y hacer ver. Ese es nuestro deber en este momento. En ese aspecto, yo creo que una de las situaciones que se empiezan a presentar, que se empiezan a vivir en Colombia, tiene que ver con esa parte del proceso donde la gente empieza a despertar, o a darse cuenta, o a reaccionar de alguna manera frente a ese momento de embriaguez, de felicidad y de esperanza, que vino con las elecciones y con el triunfo del reformismo, y de llevar a Petro, pues, y a su equipo al Ejecutivo, a la presidencia. Un momento, pues, de euforia, un momento de esperanza, ese momento, pues, donde la gente soñó honestamente y comprensible de que a través de ese medio se podría lograr, pues, obtener el triunfo, pues, de las banderas y de satisfacer las necesidades del pueblo. Desafortunadamente, no debería ser así, pero a muchos nos sucede que tenemos que vivir en carne propia esas experiencias, ¿no? Porque si nosotros miramos, pues, hacia Brasil, por ejemplo, la experiencia de allá es una experiencia también similar, o lo que pasó en Chile, o lo que ha pasado en Bolivia, o lo que sucedió en Ecuador, donde ha habido, pues, gobiernos progresistas, y donde está demostrado, pues, hasta la saciedad, la imposibilidad y la incapacidad que tienen ellos de resolver los problemas. Ahorita en Colombia
ya la gente empieza a darse cuenta de eso. Y en ese sentido creo yo que es importante el mirar entonces hacia el qué hacer, ¿sí? Que es lo que en últimas nos interesa pues a nosotros y a los que nos están escuchando en el programa, que muy seguramente, si no todos, por lo menos la inmensa mayoría, comprenden pues lo que hay de fondo y el engaño que hay y las falsas ilusiones, ¿no? Pero creo que tenemos que profundizar mucho es en la actitud, en el qué hacer, en cómo debemos actuar y cómo deben actuar pues los obreros revolucionarios, los intelectuales, la gente que cree que se puede hacer algo diferente y que tenemos que ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Lo primero que yo quisiera mencionar, antes de darle la palabra pues a los compañeros para que hablemos de eso, tiene que ver con el llamado que ha hecho la organización política La Unión, a través pues del periódico Revolución Obrera, y poder juzgar si lo que está en ese llamado se corresponde con el qué hacer y una orientación política clara, realizable y por la cual se deba trabajar, ¿no? En el reciente comunicado que está publicado en el portal Revolución Obrera, que los invito pues a los que no lo han leído a que vayan y lo lean, a los que lo leyeron que lo estudiemos con juicio y miremos cómo ponerlo en práctica. Es el comunicado que titula Unidad para la lucha contra los enemigos del pueblo. Y hay que mirar si eso se corresponde. Yo creo que los aspectos más importantes que yo pude notar pues en la lectura de ese material parten de una situación objetiva, y es que en todo lo que lleva el gobierno del reformismo no han sido resueltas absolutamente ninguna de las reivindicaciones importantes por las que está luchando el pueblo colombiano y que se expresaron de diversas maneras en el levantamiento. Es decir, no hay absolutamente ninguna que se haya resuelto, y ya está claro en estos momentos que ni siquiera con la aprobación de esas reformas ya recortadas se resolverán en lo fundamental ninguna de esas necesidades de la población, ¿sí? Y en ese sentido, la identidad de que hay que llamar a la unidad, pero no a la unidad que llama el gobierno de Gustavo Petro, sino a la unidad para la lucha. Es decir, no a la unidad para respaldar ni a un gobierno, ni para respaldar a ningún candidato en las próximas elecciones, sino la unidad alrededor de unos objetivos de lucha por conquistar. Es decir, de una plataforma clara que exprese contundente y concretamente cuáles son esas necesidades y que va mucho más allá de esas reformas que está presentando el gobierno. Es decir, tiene que confeccionarse, y de hecho pues ya hay una plataforma que se ha propuesto al movimiento obrero y en general movimiento de masas, y tiene que darse la unidades alrededor de eso. Pero que además de eso se dé sobre la base de un poder directo del pueblo a través de asambleas populares, ¿sí? Y no un poder que se le pretende endosar la dirección de la lucha a los jefes de los partidos políticos, al gobierno mismo encabezado por Petro y a los jefes de las centrales obreras. No, el poder directo del pueblo es una de las condiciones innegociables en ese aspecto, ¿sí? Y tiene que manifestarse y tiene que organizarse a través de esas asambleas populares, ¿sí? El otro asunto, la movilización que lleve consigo el paro de la producción. Es decir, no es suficiente, incluso así sean muy masivas, esas movilizaciones que no afectan el bolsillo, que no afectan la ganancia, que no afectan y que no obligan realmente a los del poder económico a echar para atrás. Es decir, tiene que ser una movilización que lleve consigo el paro de la producción como forma de obligar al gobierno, a los gremios, al legislativo y a todos los estamentos del poder económico, militar, al poder político, a echar atrás las medidas lesivas contra los trabajadores. Es decir, no solamente movilizaciones, no solamente esas jornadas incluso que terminan pues en verbenas, en lánguidos discursos, sino que tiene que ser una movilización que lleve el paro.
y un poder obrero y popular que sea el freno que impida ese fantasma pues que hay ahí, de que amenaza con volverse realidad de un posible golpe de Estado de las fuerzas de la extrema derecha que siguen efectivamente a la expectativa y que como hienas están listos para asaltar la dirección del Estado con la fuerza de esa bota militar, ¿sí? Efectivamente el pueblo tiene que oponerse a eso, pero la única manera de impedir eso es con el poder obrero organizado, es decir, con el pueblo organizado a través de asambleas y muchos órganos pues de trabajo y de movilización del pueblo organizado, y así es que efectivamente se puede poner freno a esa posibilidad de un golpe de Estado. Y un llamado también a unirse sobre estos postulados, incluso que vistos así de esa manera, y ya con el despertar de la gente y en el proceso que la gente ha venido dándose cuenta de que el gobierno de Petro no está en posibilidades, tiene las manos amarradas para resolver realmente los problemas, esa unidad es completamente aceptable para la mayoría de los que votaron en las elecciones por Petro. Es decir, ellos están viendo con sus propios ojos que por ese camino no se pueden conquistar las banderas del movimiento de masas y por ende, no importa, es secundario completamente en estos momentos si votaron por Petro o no. Lo importante es que asuman el papel que tienen que asumir realmente en la lucha y en la organización. Y el otro aspecto con el que quiero terminar esta parte tiene que ver con el llamado a los revolucionarios y especialmente a los comunistas, quienes deben dar ejemplo en esa disposición a luchar por la unidad y a unirse para la lucha. Es decir, una unidad que no renuncie, pues que no lleve a la renuncia de su independencia de cada organización o partido político para adelantar sus tareas, pero que sí sea una unidad sobre la base de la exigencia de crear un bloque revolucionario fuerte para hacerle mayor contrapeso a la dirección reformista, que es lo que hay que hacer. Es decir, los revolucionarios tienen que unirse, tienen que organizarse para hacer un bloque efectivamente de fuerza y un bloque que represente un polo de atracción para el pueblo y que acepten esa dirección. Y de esa manera cumplir también con la otra tarea de aislar pues a los oportunistas, ¿sí? A esos grupos pues y a esos dirigentes que posando de comunistas están pues en ese trapicheo parlamentario y se casaron pues con el gobierno y renunciaron al final de cuentas, así en el discurso digan otra cosa, renunciaron a organizar al pueblo para la lucha directa. Entonces creo que ese es el contenido, así yo lo interpreto, de ese llamado que está haciendo la organización política y que me parece que debe determinar a partir de ahí el actuar, la acción que tienen que tener los trabajadores y los obreros conscientes y revolucionarios. A mí me parece que comparto pues plenamente la idea pues o las ideas expresadas en ese editorial, porque creo que representa la orientación correcta y por consiguiente los obreros revolucionarios estamos llamados a clarificar la conciencia de las masas, tanto de las que defienden al gobierno como de las que se han decepcionado del mismo, y es posible porque de conjunto tenemos identidad en conquistar las reivindicaciones y demandas que surgieron en el levantamiento popular y que incluso fueron los puntos que Petro prometió en campaña resolver. Problemas como de la salud, el problema de acabar pues con la tercerización laboral y reconquistar los contratos a término indefinido, el abolir los fondos privados de pensiones, congelar los servicios públicos y la gasolina, educación universal, condonación de las deudas con el ICT, vivienda para el pueblo, reforma agraria, devolverle la tierra a los desplazados,
el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos pues en los gobiernos anteriores con los indígenas y las comunidades afro, la liberación de los prisioneros por luchar, el desmonte del ESMAD, del paramilitarismo, en fin, fueron todas promesas de campaña y por tanto esas son bases de unidad también, no solo, son bases las más firmes pues de unidad, tanto para exigirle al gobierno consecuencia con lo que planteó en campaña, como también para levantar en alto, y son exigencias para el conjunto de las clases dominantes explotadoras. Es decir, no se puede ceder en eso. No se puede ceder y Petro ya está cediendo en eso. También existe una forma de organización que desarrolló el propio levantamiento y que constituye, pues como decía Ricardo, una forma embrionaria de poder de las masas desde abajo, como son las asambleas populares. Petro lo sabe y por eso habla de que hay que hacer las asambleas populares. Claro, y con miras pues a aprovecharlas pues como tribuna en apoyo al gobierno. Pero sí es necesario, como decía Ricardo, rescatarlas, reactivarlas, porque son las que mejor expresan el sentir y a través de las cuales se puede consolidar la unidad de todo el pueblo trabajador, incluso participar en las que convoque el gobierno para hacer, y todas las que se hagan, para hacer valer allí las demandas populares. Igualmente, es obligación organizar movilizaciones, apoyar las que están organizando las masas mismas por su propia iniciativa e incluso participar en las que seguirá convocando el gobierno. Eso sí, participando en estas últimas como bloque independiente y revolucionario, donde se enarbolen las reivindicaciones y exigiendo la solución inmediata de los problemas del pueblo. Yo creo que esa es la forma de elevar la conciencia de las masas, de la gente que cree en el camino reformista, es la forma de contribuir a la unidad y a la organización del pueblo para que se puedan conquistar las reivindicaciones inmediatas con la lucha. Creo que esa es la táctica correcta, la que sirve a preparar las fuerzas para los próximos enfrentamientos, que son inevitables, porque como decía la compañera los de arriba no están dispuestos a ceder, por más que el presidente los llame a hacer un tal acuerdo nacional. Es imposible hacer un pacto social entre las clases antagónicas de la sociedad, como decía Ricardo, y es iluso pretender resolver los problemas que ha creado el capitalismo imperialista con más capitalismo, como propone el presidente. Resumiendo, no se trata de que los comunistas y los obreros revolucionarios entendamos que existen pues esas contradicciones y que es un fracaso esa idea y que va a fracasar pues esa idea del pacto, de la paz, del acuerdo nacional con el que sueña el presidente, sino que debemos vincularnos a las masas que todavía confían en esa posibilidad para elevar la conciencia, para contribuir a elevar el nivel de unidad y de organización y hacer que ellas mismas, que las masas mismas por experiencia propia, se convenzan de la necesidad y aprendan a confiar en sus propias fuerzas y en el poder que emana de su unidad, de su autoorganización, con la cual puede conquistar no solamente las reivindicaciones inmediatas, sino los cambios que necesita la sociedad. Y por eso le haría el llamado a los compañeros que están desengañados del gobierno a unirnos en
torno a esos objetivos, porque podemos juntarnos, incluso digo, a quienes todavía confían en que desde arriba se van a resolver los problemas, en la medida en que clarifiquemos y en que ayudemos a organizar, en la medida en que forjemos la unidad. Obviamente, ese es un gran trabajo de nosotros que requiere, en primer lugar, como decía Ricardo, de la unidad y organización de los comunistas, de la unidad de los revolucionarios, de la unidad y organización de los sectores más avanzados de las masas populares para incidir en el conjunto del movimiento. Por consiguiente, hay que fortalecer las organizaciones comunistas, hay que reorganizar los comités de lucha, los bloques independientes, las federaciones y demás organizaciones populares con independencia del Estado y de los politiqueros, para garantizar la unidad del pueblo, para luchar contra los enemigos que le son comunes. Esa es la tarea que tenemos y a la cual llamo pues a los compañeros que nos están escuchando y a asumir, porque son las tareas urgentes, son las del momento. Esa es la estrategia y la táctica que nos sirve, distinta a la estrategia del presidente, que propone y llama a hacer el gran acuerdo entre los enemigos irreconciliables. Una estrategia imposible y una táctica que tampoco sirve en la medida en que queda restringida a que desde arriba se vayan a resolver los problemas. Bueno, muchas gracias, compañero José, y gracias también a quienes han participado aquí en el chat. Por aquí tenemos a Francisco Santis de Sintrasecfin. Álvaro Ignacio: sería importante analizar el hecho de la concentración de la tierra por parte de los menonitas en el Meta y cómo este gobierno nada ha hecho al respecto. Isaías Blanco: le sirve a los intereses narcopara. Un saludo que nos envía Elvia Hernández. Liliana Vega Medrano también nos saluda. Herman García: la paz entre una clase explotadora y otra clase súper explotada es una utopía delirante. Gran perfidia del gobierno reformista. Plinio: muy bueno el tema, me imagino. José Fabio: cada día se hacen más profundas las contradicciones antagónicas entre explotados y explotadores. Estamos a puertas de un nuevo estallido social, con la farsa electoral, sofisma de distracción. Gane quien gane, la situación del pueblo seguirá igual o peor. Jonathan Antonio también nos saluda. Daniela Yana Sánchez: gracias por este espacio. Sinal Transcop presente. Luis Alfonso Cepeda Sánchez: buenas noches, compañeros. Y por aquí Luis Alfonso Cepeda nos deja con un mensaje que dice: cuando la noche se hace más oscura es porque va a amanecer. Hay que seguir luchando por la clase trabajadora colombiana y mundial. Así es, compañeros, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Los invitamos a que lo escuchen, va a quedar subido en YouTube, a que sigan nuestro canal, a que se suscriban, le den me gusta, a que sigan también nuestras redes en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y bueno, nos vemos en 8 días. Compañero Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches a todos por haber participado, por acompañarnos, por todos esos mensajes y reafirmarles pues el compromiso de seguir con ustedes aquí en esta tribuna e invitarlos a organizarse políticamente. Buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, compañera Ela, buenas noches, Ricardo, buenas noches a los compañeros del equipo técnico y por supuesto muy buenas noches a los compañeros y compañeras que nos acompañaron el día de hoy. A nuestros seguidores, hasta pronto.